Sí, amigos, bienvenidos a un nuevo video de Americando. No me van a creer a dónde estoy en estos momentos. Tengo acá atrás mío uno de los parques temáticos más exóticos del mundo. Tengo atrás mío el parque temático Hacienda Nápoles, un lugar que tiene muchísima historia. Acompáñenme en este nuevo video de Americando. Estacionamos las casitas rodantes, está Eros y están los chicos de la ruta, y por acá tenemos el parque temático, que es a donde me voy a dirigir en este momento. Y lo interesante de este lugar es que no siempre esto fue un parque temático. Antes esto era la Hacienda Nápoles. Era la propiedad más grande que tenía Pablo Escobar, con 3.000 hectáreas, así como escuchan, gigante lugar. Y estaba valuada en su momento en 57 millones de dólares, un montón de dinero. Actualmente este lugar ya no pertenece más a Pablo Escobar y se decidió hacer lo que es el parque temático, y también otras cantidad de hectáreas están destinadas a lo que es el servicio penitenciario, a la cárcel. Pablo Emilio Escobar Gaviria, también llamado El Patrón, nació el 1 de diciembre de 1949 en Medellín. Inició su vida delictiva a finales de la década de 1960 en el contrabando, y a finales de la década de 1970 se involucró en la producción y comercialización de marihuana y cocaína al exterior. Fundaría el Cartel de Medellín, una organización que en su auge monopolizó el negocio de esta sustancia blanca desde su producción hasta su consumo, controlando más del 80% de la producción mundial de dicha droga. Esto lo convirtió en el hombre más poderoso de la mafia colombiana, acumulando una inmensa fortuna. Más o menos su fortuna rondaba los 8.000 millones de dólares. Fue consagrado como uno de los hombres más ricos del mundo según la revista Forbes durante 7 años consecutivos. Pablo falleció el 2 de diciembre de 1933 a los 44 años. Y entrar a este lugar, a este parque temático, que hoy es un lugar de diversión porque hay piletas, hay muchos juegos acuáticos, es mucho más que eso. Es un poco también entrar a conocer los gustos que tenía este hombre, porque él deseaba tener muchas cosas exóticas. En este lugar tenía una pista de aterrizaje, tenía su propia gasolinera acá adentro, tenía juegos acuáticos, tenía 2 helipuertos, una plaza de toros y tenía un zoológico con animales exóticos. Bueno, estas son todas las opciones que te ofrecen para ingresar al parque. Tenés distintos pasaportes. Yo creo que voy a elegir este, que es el precio, digamos, uno de los más baratos, que es de 80.000 pesos colombianos y te incluye para poder entrar a una piletita. Si no, tenés el de 60.000, que no te incluye entrar a la pileta, pero ustedes no se dan una idea el calor que hace en este lugar. No voy a elegir los demás parques porque son todos juegos de agua y bueno, no sé, no me llama tanto la atención, la verdad. Este parque temático es imposible recorrerlo a pie porque tiene muchísimos, pero muchísimos kilómetros. Decidí ver si encuentro algún medio de transporte que me lleve hasta el parque, ¿no? Porque caminando y con este calor no es una opción. Hola, ¿qué tal? ¿Usted lleva dentro del parque? ¿Y qué costo tendría? Juan Carlos me va a llevar en todo el recorrido en el parque. Permiso. La verdad es que no me canso de subirme a este transporte, me encantan. Son muy tiernos y este en particular está muy cómodo. ¡Chicos! Ahí saludé a los chicos de la ruta. Quizás ustedes se estén preguntando por qué estoy sola y no está José hoy. Bueno, José te puede ver a Racing Club de Avellaneda, fanático. No, aprovechó que juega en Medellín, así que yo me quedé acá con los chicos y mientras tanto dije, bueno, voy a aprovechar para conocer este lugar mientras José está disfrutando de la bella ciudad de Medellín. Bueno, acá estamos entrando al predio con Juan Carlos y nos contaba que ahí atrás estaba la entrada original. ¿Y por qué la cambiaron? Porque construyeron una cárcel de máxima seguridad. ¿Y la cárcel está funcionando en este momento? Ah, está ahí, de acá se ve la cárcel. Ahí se ve la cárcel. ¿Cuánta gente hay en esa cárcel? No, ni idea. ¿Pero no es muy grande o sí? Sí.
animales había también cuando vivía acá Pablo? Cuentan que en el zoológico no habían felinos. Porque yo leí como que él pensaba que era un poco peligroso tenerlos sueltos. Entonces es algo que trajeron extra. Eso lo trajo ya la nueva administración del parque. Todo está decorado muy así de animales. Miren lo que es eso. Acá es a donde se saca la entrada. Los asientos son como las patitas de animales. Bueno, ya tengo, como le dicen acá, mi manilla en mi mano derecha. Y la verdad es que estoy muy emocionada de estar acá, porque yo pensé que iba a venir solo a ver lo de la historia de Pablo, que es muy interesante. Pero me parece que acá me voy a divertir un montón también. Dicen que Macondo va a construir 27 lagos. 27 lagos artificiales. ¿Y actualmente existen esos 27 lagos? Pues aquí en el parque hay 11, que es becaría, Claro. con ellos tantos años. Entre una de las tantas cosas que quería tener Pablo en su hacienda era lagos artificiales, porque tengo entendido que le gustaba mucho hacer deportes acuáticos, ¿puede ser? Y para los animales. Para los animales también. Los hipopótamos, para el ganado. Claro, o sea, entienden que trajo hipopótamos a este lugar. Es una locura. Próximamente se vienen en el parque algunas montañas rusas, ¿ven? Atracciones mecánicas. O sea, actualmente no hay ninguna montaña rusa, solo parques de agua. Parques de agua y zoológico. Bueno, pero miren, ya está bastante hecho todo, ¿eh? Falta poco. Claro, se ve que falta poco. ¿Aquí viven los hipopótamos? Una manada de 40 hipopótamos, pero en el día es muy difícil verlos pues por el tema de la temperatura. Permanecen sumergidos. Llama un poco la atención como haber traído tantos animales no trajo problemas al medio ambiente, ¿o sí los trajo? Con los hipopótamos. ¿Con los hipopótamos sí? Sí, que están preocupados por el tema de que hay muchos pues, porque hay muchos. Claro, se reproducen bastante entonces. En estos contenedores trajeron hipopótamos, felinos, elefantes. Seguro ahí metieron un elefante porque está gigante. Pero esto no fue en la época de Pablo, sino después. Hay gente que compra zanahorias por 5.000 pesos colombianos y le da de comer a los chivos. Detrás de los chivos hay un avestruz. ¿Lo ven? Qué cerca, ahí se va el avestruz a jugar con el chivo. Ahí hay dos parejitas de cebras y atrás podemos ver los elefantes. Es la verdad, sinceramente me parece un poco antinatural esto. El ver el elefante abajo de un techo hecho por el hombre, con tanta gente ahí sacándose fotos. Nada, me parece un poco cruel, la verdad. Es un animal oriundo de África, es un elefante africano y es muy raro que esté acá. Amigos, Juan Carlos me dio una noticia muy buena que me alegró la visita del parque. Y es que me cuentan que la hembra, por ejemplo, estaba en un circo y la sacaron del circo y la trajeron acá, que dentro de todo tiene bastante lugar, porque en el circo obviamente la tenían encerrada y haciendo shows y no la pueden volver a insertar en la naturaleza así como si nada. Así que bueno, dentro de todo tuvo un buen final. Y muchos de los animales están durmiendo de este lado. En el vidrio tenemos un león. Nunca tuve tan cerca un león. A pesar de que está el vidrio me da miedo. Intento hablar bajito para no despertarlo.
Pero miren el tamaño que tiene, realmente se ve gigante. Estos animales, estos felinos, el puma, el tigre, el león, no estaban en la época que estaba Pablo Escobar, porque él quería que los animales estén libres, y claramente no puede dejar libre un lemon conviviendo al lado de una cebra. Entonces esos nos trajeron después. Bueno amigos, estoy a nada de entrar al Museo Memorial, que es a donde te cuentan más sobre la historia de Pablo Escobar, y me encuentro con este cartel que dice: triunfó el Estado. Después de años de terror y de crimen, la fuerza legítima del Estado pudo dar de baja al peor criminal de nuestra historia y luego confiscar sus bienes, entre ellos este lugar que se había convertido en un emblema internacional del delito. Claramente un montón de personas no están de acuerdo, yo diría que la mayoría, pero bueno, no lo sé, no están de acuerdo con todo lo que generó Pablo Escobar y la fama que le hizo al país. Y bueno, el cartel ese decía como a partir también gracias a este parque, entre tantas cosas, el país está tomando un nuevo rumbo. Tengo entendido que así era la entrada antes a la hacienda Nápoles. Y bueno, volviendo al tema de la seguridad, nosotros estamos hace 2 meses viajando por Colombia con nuestra casa rodante, o sea, estamos entrando a un montón de lugares, a un montón de pueblos, un montón de ciudades, y nos sentimos súper seguros. Nos da un poco de cosa esa fama que se hizo de Colombia, porque al menos nosotros siempre nos sentimos seguros y es un país que recomendamos visitar, porque realmente es un muy lindo país en muchos sentidos. No solo las personas son impecables, son hermosas, cálidas, y esa tonada que tienen los colombianos y colombianas que nos derriten, y aparte tiene paisajes increíbles. No sé, sinceramente nos gusta mucho estar en este país. Sin más palabras amigos, vamos a ver qué hay en el Museo Memorial. Y si estás viendo esta parte del video, suscríbete si todavía no lo hiciste, por favor, así te sumás a esta hermosa comunidad que cada día está creciendo un poquito más y no falta nada para llegar a los 200.000 suscriptores. Ese pedazo de baranda es el único elemento original que quedó de lo que era la antigua casa. Todo lo demás fue carcomido por la maleza o bueno, se deterioró con el tiempo. Inclusive también hubieron varios saqueos. En un momento a Pablo lo declararon enemigo público y empezaron a ofrecer recompensas millonarias para encontrarlo. Este es el típico cuadro de Se Busca de Pablo. Acá dice por 1.000 millones de pesos. Pero después tuvieron que subirlo a 5.000 millones de pesos. Cada vez ofrecían más plata porque era realmente muy complicado encontrarlo. Miren, estos son todos los actores que representaron a Pablo Escobar en diferentes series o películas. Creo que sin duda la más conocida es El Patrón del Mal, ¿no? Bueno, no sé, pónganme en comentarios, ¿vos la viste? Miren, acá tenemos el sonido del helicóptero representando lo que era un poco la época en la que estaba Pablo, ¿no? En esta zona habían 2 helipuertos, o sea, Pablo tenía 2 helipuertos y aparte de todo tenía una pista de avión. El parque tiene infinidad de piscinas y juegos para niños y me encanta porque tiene todo también temático de animales. Por ejemplo, hay una escalera acá que tiene la forma de una serpiente. También podemos ver estas cataratas que miren, la verdad que el tamaño es bastante grande. Mi entrada no incluye entrar a estas cataratas, así que no voy a poder refrescarme ahí. Otra de las extrañas cosas que tenía Pablo Escobar en su hacienda era una plaza de toros, así como la ven, y actualmente esta plaza de toros dejó de funcionar. El parque temático la utilizó para hacer un museo africano. Estoy
Estoy caminando sobre lo que era antes la casa de Pablo Escobar. Actualmente no queda absolutamente nada de esa parte de la casa. Inclusive lo que era la pileta la rellenaron y le pusieron plantas. Así que actualmente este lugar es donde se da un show de uno de los animales más conocidos de acá, que es Vanessa, que es como la mascota del lugar. Es el hipopótamo, que la fui a ver, pero estaba durmiendo, así que no la pude ver a Vanessa. No puedo creer que estoy pisando donde antes vivía Pablo acá. ¡Ay, la puta madre! Casi me pego. ¡Ay, habla! ¡Habla el árbol! Así que si alguna vez se preguntan ¿qué hay ahora donde estaba antes la casa de Pablo Escobar? Árboles que hablan, pueden responder. Y quizás se estén preguntando ¿a dónde quedó la pista de aterrizaje que había antes en la Hacienda Nápoles? Bueno, la sacaron y pusieron lo que es ahora este lugar, Pangea, le pusieron de nombre. Bueno, quizá para allá se pueda llegar a ver algo de la pista de aterrizaje, pero lo que es el grueso del lugar lo quitaron para poner un juego que se ve que es bastante adrenalínico, y para venir a este juego tenés que pagar la entrada más cara que ofrece el parque. Yo sinceramente no doy más, son las 3 de la tarde, hace muchísimo calor y yo todavía no me metí en la pileta, así que creo que ahora voy a ir en búsqueda de poder refrescarme un poco, porque no saben lo que caminé hoy. Miren esto, ¿no tiene mucha pinta de ser una pista de aterrizaje? ¿Qué dicen ustedes? Para mí, acá estaba la pista de aterrizaje. Si llegan a venir a este parque, háganme caso y vengan con tiempo, con buenas zapatillas, no como yo que me traje las Crocs para venir acá, porque tiene de todo para recorrer. Ahora estoy en una parte, miren, estoy completamente sola, entre museos, y eso que solamente saqué la opción de la pileta común, la del pulpo, porque si no, imagínense, sería realmente imposible. La experiencia sin dudas me está gustando bastante, inclusive con esto de que me dijeron de que los animales muchos son rescatados o quitados de un lugar así que no los tratan bien y los ponen acá. La verdad es que todavía me gustó un poco más y está muy bien ambientado, se siente mucho la cantidad de hectáreas que tiene el lugar. Y por ejemplo, yo estoy caminando acá por esta mini selva y te ponen ruidos así como de tigres. Está muy bien logrado todo. Espero que ese ruido de tigre sea de algún parlantito, no que se haya escapado ningún tigre. El momento tan esperado se hizo desear. Ya está, estoy en la pileta de pulpo. Llegué, la verdad que me estaba remuriendo de calor. Pero bueno, ahora a disfrutar un poco, ¿no? Amigos, quizás te estés preguntando ¿cuánto gastaste en esta visita? Bueno, procedo a contarles. Yo gasté 100.000 pesos con el guía y el transporte, 40.000 pesos colombianos en el almuerzo, 80.000 pesos en la entrada, y esto da un total de 220.000 pesos colombianos, que vendrían a ser unos $55.
Personalmente la visita me pareció súper interesante, aunque dentro del parque no hay mucha información sobre la historia de Pablo Escobar más que el Museo Memorial. Toda la información dicha en este video fue proporcionada por el guía Juan Carlos y los carteles informativos del parque. Así que amigos, con esto me despido, espero que les haya gustado el video. Si es así, hacémelo saber con un me gusta y poné en comentarios qué interesante visita. Así nos ayudás con el algoritmo del video y este canal sigue creciendo día tras día. Nos vemos la próxima, viajeros. Un abrazote rutero.